Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, hoy sin la presencia de nuestra querida amiga y co-conductora, la periodista, abogada y mediadora María Luján Batallán, que se encuentra de viaje, y empezamos el programa con el hecho del gol que estamos viendo por televisión que acaba de hacer Julián Álvarez, logrando que 8 años después un argentino pueda volver a levantar la Champions, porque vamos a tener de un lado a Julián Álvarez y del otro lado lo vamos a tener a Lautaro Martínez, los dos delanteros de la selección campeona del mundo. Ganó 3-0 el Manchester City al Real Madrid, y el Real Madrid queda fuera de competición en Estambul. El 10 de junio creo juegan Manchester City contra el equipo que ayer venció, el Inter de Milán. Yendo a la realidad nacional, creo que hay una noticia, hay dos noticias que han impactado fuertemente en los corrideros políticos, en los corrillos políticos, que son, por un lado, el tema de este anuncio de Cristina Elizabeth Fernández, que no va a ser candidata a nada. Ya lo había dicho, pero parece que tiene que reiterarlo en muchas oportunidades, y por supuesto no ha dejado pasar por alto la oportunidad de victimizarse y señalar que no lo hace porque ha sido perseguida por los poderes mediáticos, por la oligarquía. Agregó hoy, creo que el Cuervo Larroque, uno de estos acólitos que tiene ella siempre ahí, como los perritos falderos, como bien lo definió Daddy Brieva, que son perritos falderos que si le pide que se haga el muerto, se hacen el muerto, si chumban, chumban, y si tienen que mover la cola, mueven la cola. Es un poco triste que jóvenes estén en esa posición, pero salen a denunciar, como siempre, a la oligarquía vacuna, a los medios de comunicación, al Poder Judicial, ahora con este estrafalario juicio político a la Corte. Y siempre, y por supuesto, está presente el ápero Macri. Ya Macri se bajó, no es candidato tampoco. No sé por qué tienen ese ensañamiento de seguir echándole la culpa de todos los males del país a Macri, cuando es bueno recordarlo, porque a veces hay algunos que tienen vergüenza de decirlo. Cuando Macri fueron las elecciones del año 19 y no estábamos en el mejor momento de Juntos por el Cambio, la inflación ese mes fue el mes de julio, las pasos fueron en agosto, fue del 2%. El dólar estaba a 45 pesos. Qué mal estábamos cuando estábamos, qué bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Y hoy vemos esta desenfrenada y loca inflación que se ha desatado, que si bien no llega a ser una hiperinflación, porque para que se dé esta variante de la inflación tiene que darse una progresión geométrica, o sea, 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256 y así en los porcentuales. Pero estamos sí en momentos complicados, estamos en momentos que se asemejan al Rodrigazo. Para los que no conocieron esa época, fue durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, donde se desbocó totalmente la inflación y hubo una carrera entre los precios y los salarios, que como siempre terminan ganando los precios. Alguien decía que los precios suben por el ascensor mientras que los salarios suben por la escalera. Esta es una de las dos novedades, y la otra novedad es que apareció en la política argentina alguien que, si bien uno puede compartir algunas ideas con él, es evidentemente un desaforado, un desequilibrado, alguien que está desentonando absolutamente en lo que tratamos nosotros como oposición responsable de hacer, que es que sea una oposición firme, enérgica, que haga lo que hay que hacer, no esperando, no haciéndolo en forma gradual, sino haciéndolo en forma contundente, diciendo la verdad. Y este personaje se llama Javier Milei.
que es un populista con ideas, con algunas ideas que uno puede compartir, como las que se refieren a la reforma del Estado, otras que son incompatibles, como señalar que le va a bajar las jubilaciones y las pensiones, en un país que estamos con un 50% de pobreza y con un 66% de pobreza real, porque el 2,3 de cada 3 niños en la Argentina son pobres, y ese es el futuro que nos espera, 66% de pobreza. Y este señor lanza ideas disparatadas como bajar jubilaciones y pensiones, más deprimidas lo que están. No habla nada, por supuesto, de tocar la jubilación de Cristina Elizabeth Fernández y la pensión que percibe ella. Por supuesto, esto no lo menciona. Parecería que él es, y ahí digo yo que es funcional al kirchnerismo, porque evidentemente el kirchnerismo no lo ataca, se dedica a atacar a quienes pueden compartir un espacio común y con los que sabe que en algún momento va a tener que sentarse a negociar porque comulgan un ideario semejante al de él. Por supuesto que también en esto nos faltan los insultos. En su momento lo insultó a Kachanowski, después lo insultó también recientemente a Ricardo López Murphy, diciéndole que eran traidores, una expresión muy fuerte, por cierto, pero que revelan que estamos en presencia de un desequilibrado, de un energúmeno. Creo que las propuestas hay que expresarlas en forma clara, contundente, con firmeza, sin negociar nada por debajo de la mesa, porque este señor, recordemos que estuvo con Scioli en su momento y en otro momento estuvo con Massa. Así que también él habla del capitalismo prebendario, pero también se abrazó a ese capitalismo prebendario. Que diga quiénes eran los que estaban en contacto permanente con él, de los empresarios a los cuales lo financiaron a él. Entonces las cosas claras, porque si queremos empezar a vivir en una Argentina venturosa, en una Argentina donde se diga la verdad, donde haya ejemplaridad dirigencial, donde todas esas cuestiones que nosotros machacamos siempre, donde haya cohesión social, integración al mundo, competitividad económica, tenemos que hablar con la verdad. Y con la verdad, este señor no es la verdad profiriéndola a los gritos. Y sobre todo cuando tiene ideas estrafalarias o extravagantes. Esto creo que son dos hechos, pero no quiero dejar pasar otro hecho que a mi juicio resultó muy grave en estos días, que es un tema vinculado con un ataque que hubo hacia el Estado de Israel por parte de un señor que realmente es una persona que violenta también. Es un caso parecido al de Milei. Son semejantes, Pietragala y Milei. Mirá vos lo que se me acaba de pasar por la cabeza. Y es violento, sí, ¿cómo no va a ser violento si yo a este señor lo vi cuando revoleaba los micrófonos en una sesión en la de las 14 toneladas de piedra y arengaba por otra parte afuera para que la gente siguiera tirando más piedras? Entonces creo que es hora de que a todos estos individuos uno los desnude. En el caso concreto del señor que me estoy refiriendo, si se lo puede llamar señor, es el secretario de Derechos Humanos, Pietragala. ¿Qué hizo Pietragala? Hace pocos días se celebraron los 75 años de la creación del Estado de Israel. El gobierno argentino, si tal cosa existe, porque no hay un gobierno argentino hoy, recordó el acontecimiento de un modo muy peculiar. El secretario de Derechos Humanos, este señor Pietragala, publicó en sus redes sociales este mensaje. A 75 años del proceso de colonización, ocupación y despalestinización conocido como la Nakba, inauguramos en el Salón Julio López de la Secretaría de Derechos Humanos la muestra fotográfica Memorias de una catástrofe continua con imágenes de archivo de la ONU. Ante ese texto obviamente hubo una reacción de estupor e indignación, porque recordemos que el Estado de Israel, creado en el año 1949, excede largamente la cuestión específica de Israel para vincularse con una más general, la ubicación de la Argentina en el mundo. Pero este Estado, ¿sabrán estos funcionarios peronistas que la Argentina fue uno de los primeros países en reconocer a dicho Estado durante la primera presidencia de Perón? Evidentemente, parecería ser que la pertenencia de nuestro país a las democracias occidentales, que siempre se asentó en razones históricas y culturales, está siendo olvidada. Claro, se olvida a la hora de las declamaciones, pero a la hora de arrastrarse
en una actitud mendicante ante los Estados Unidos a fin de que el Fondo Monetario nos saque una vez más las papas del fuego, ahí sí que mutan de opinión. Y hablando de temas económicos que son muy importantes, que son muy relevantes, cuando una inflación, como decía recién, galopante se desata sobre la Argentina, tenemos al economista Roberto Kachanowski, uno de los tantos como López Murphy que fueron denostados por este señor Javier Milei, y que evidentemente no están a la altura justamente de las dos personas que he mencionado, Roberto Kachanowski y Ricardo López Murphy. No está este señor Milei, ni siquiera le llega a la suela de los zapatos de ellos. Pero vamos a hablar de economía justamente con Roberto Kachanowski. Roberto, buenas tardes. ¿Cómo andás? Jorge, ¿cómo te va? Sí, gracias por la presentación. Sí, me regaló algunos recuerdos en su momento, pero bueno, ya está. Sí, recuerdo. Sabemos cómo. Sí, sabemos. Sí, sí. Yo creo que a veces también, ¿sabes qué ocurre? Me parece que se le está dando demasiada importancia a este señor porque evidentemente son propuestas absolutamente descabelladas, algunas de ellas. Yo decía recién en el editorial que puede coincidir con algunos temas, como por ejemplo hablar de una reforma profunda del Estado, como hablar de una reforma tributaria, una reforma laboral, de una reforma monetaria, pero sin eliminar el banco central. Al contrario, el Banco Central me parece que es lo que mejor podemos tener para tener primero una moneda y después una moneda sana. Por eso a veces uno creo que él lo hace en forma disruptiva para que hablemos de él. Me parece que estamos en otro plano como para hablar realmente de propuestas. Y la primera pregunta que te hago es... Perdóname, pero ojo porque mirá que en los momentos de bronca de la gente te puede aparecer cualquier chiflado en el gobierno. Total. Hay casos históricos, en cantidad. Bueno, recordemos, y no las grandes autocracias del siglo pasado. Exactamente. Y recordemos, del 30. Sí, y recordemos, les voy a recordar porque me vino a la memoria a partir de lo que vos dijiste. Hay una película que se puede encontrar en YouTube fácilmente sin ascribir a ninguna de estas plataformas, Amazon, Netflix o Star Plus, que son las que emiten las películas. Es una película que tiene unos cuantos años, una película alemana que se llama La Ola. Sí. Bueno, es uno cuando ve esto como un ensayo que hace un profesor de ciencias, un profesor de historia, ese ensayo les demuestra, porque los chicos no creen que pueda volver el nazismo, y él les demuestra, ya está hecha en los 70 esta película, les demuestra cómo es posible que con ciertas consignas vuelva a aparecer personajes así autoritarios. Evidentemente uno sabe que la sensatez va a terminar primando porque, bueno, ¿quién lo va a votar si está diciendo que va a... Yo decía, está hablando de que va a bajar las jubilaciones y las pensiones, pero nada dice de corregir las que están mal dadas, como el caso de Cristina Elizabeth Fernández, porque parecería que entonces es funcional a ello. Pero yendo al tema nuestro, sí. ¿Cómo ves este momento que, sin ser apocalíptico, yo escuchaba a algunos economistas que dicen que no estamos con una hiperinflación porque tendría que ser una progresión geométrica, 2, 4, 8, 16, etcétera, pero evidentemente la preocupación es muy grande con un dólar desbocado y con un chanta en el Ministerio de Economía. ¿Cómo visualizás vos los próximos meses? No sos un mago, pero ni tú, Sam, pero quiero que me des tu opinión. Mira, vamos por esta forma. Probablemente no estemos en hiper, pero estamos camino a. Porque todo depende de cómo definas hiperinflación, ¿no es cierto? Claro. Y a mi juicio, primero, no es como una tasa determinada a partir de aumento de la inflación o de los precios que se entra en hiperinflación. Es un concepto a partir del cual la gente rechaza por completo la moneda, se la saca de encima el peso, ¿no es cierto? O sea, recibe los precios y se lo saca de encima. Y eso se ve en la velocidad con que suben los precios o se deprecia la moneda, mejor dicho,
y se van remarcando los precios, etcétera. Los que vivimos la hiperinflación en el 89, recordarás que los precios se remarcaban todo el tiempo, ¿no es cierto? Seguro. Hoy estás en un proceso de aceleración de remarcaciones de precios constante, dado que ya casi no tenemos moneda. A ver, el peso argentino, imaginemos un metro, ¿cuánto tiene? 100 centímetros, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, que ese metro, después decimos, no, hoy no tiene 100, hoy tiene 90. Mañana tiene 80, después tiene 65, después tiene 70. Entonces, si varía todo el tiempo el valor del metro, no tenés unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. No podés medir nada. Bueno, vos no tenés moneda, no podés medir nada. Y eso es lo que está pasando en la economía argentina. Por lo tanto, aquellos que dicen que no estamos en hiper, yo diría, bueno, atenti que puede ser que no estemos, pero estamos cerca. Ojo. Porque ya no tenés forma de medir nada. No tenés un metro, un patrón de referencia en los precios. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente de acuerdo. Ahora, estas medidas que se han tomado, que son realmente medidas que ya el tiempo probó su fracaso, su aplicación constante, ¿qué es lo que, qué sensación te da el gobierno? A mí me da la sensación de un barco sin timonel, sin un capitán que no sabe para dónde ir, con peleándose con con el contramaestre, con el que maneja la sala de máquinas. ¿Vos qué visualizás que puede llegar a pasar? Porque yo lo que veo es que el mes que viene ya hay algunas consultoras que están hablando de 2 dígitos de inflación. ¿Cómo se aguanta esto? Por eso, a ver, recién estaba mirando, estaba haciendo el informe para mis clientes semanal y estaba viendo cuánto está emitiendo el Banco Central para financiar el Tesoro. En realidad emite por distintos mecanismos el Banco Central para financiar el Tesoro. Pero hay una cuenta en particular que se llama adelantos transitorios, y que es la que, digamos, normalmente se usa. Esa cuenta, para que tengas una idea, el año pasado el Banco Central emitió por esa cuenta para financiar el déficit fiscal, emitió moneda por 620.000 millones de pesos. Y en lo que va del año, 620.000 en todo el año. En los 4 meses y medio que vamos hasta ahora, ya se emitieron 670.000 millones de pesos. O sea, en 4 meses y medio superaste la emisión monetaria para financiar el Tesoro de toda la emisión monetaria que hiciste el año pasado. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Cuando me decís estos adelantos, disculpad mi ignorancia en esto, porque uno trata de empaparse de los temas económicos. Cuando hablas de adelantos transitorios, ¿esto tiene algo que ver con los ATN? No. No, esos son los ATN, son los aportes del Tesoro Nacional. Eso es dinero que usa el Poder Ejecutivo para repartir como se le da la gana a las provincias. Aportes del Tesoro Nacional. Me agarré como, esto es AT, ¿viste? Claro, esto es adelantos transitorios, que en realidad no son transitorios, son para siempre, porque nunca le devuelve la plata al Banco Central del Tesoro. Así que es un verso. Pero esto te está dando la pauta de que cuando vos me preguntabas antes por el tema de la inflación, yo te diría, mirá, si en el mes de abril tuviste 8,4%, en mayo te desbocaste en emisión monetaria, probablemente termines en los 2 dígitos mensuales de inflación. Y al mismo tiempo, el Banco Central está acumulando una deuda con la gente, con los bancos. A ver, la gente hoy deposita en los bancos sus pesos. Los bancos se dan vuelta y le dan la plata al Banco Central, y el Banco Central le entrega a cambio una cosa que se llama LELIQ, letras de liquidez, por la cual paga una tasa de interés. Muy bien. Vamos a ponerlo de esta forma. En rigor, quien deposita hoy en un banco prácticamente le está prestando esa plata, se la está dando al Tesoro, al Banco Central. La pregunta es, ¿con qué la va a devolver el Banco Central esa plata? Al día 15 de este mes, las reservas líquidas del Banco Central están en menos 7.000 millones de dólares.
sea, no hay dólares en el Banco Central. No hay activos en el Banco Central que tengan valor alguno. Y hay un pasivo que hay que pagar, que son casi 28.000 millones de dólares, que son estas LELIC, el equivalente a 28.000 millones en dólares blue, que no sabemos cómo se va a pagar. Por eso el próximo gobierno, el que sigue, va a tener que tener un plan económico muy consistente, va a tener que tener un equipo económico que comunique con mucha claridad lo que se está recibiendo y lo que se va a hacer, y va a haber que ser muy categórico y decidido en las medidas que se tomen. No estoy diciendo locuras, sino que, a ver, hay que ser audaz, no temerario. Temerario es otra cosa, ¿no es cierto? Pero ahora te vas a tener que ser muy, muy audaz para poder resolver todos los problemas que te van a estar dejando. Audaz y corajudo, ¿no? Porque... Sí, ahora, obviamente, esto no quiere decir que no se pueda resolver los problemas, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que no se puede, digamos, la oposición no puede estar entretenida tanto en las instancias y tiene que concentrarse más en proponerle a la gente soluciones concretas. Y se las tiene que empezar a proponer desde ahora. Porque la gente tiene que empezar a tomar conciencia de las medidas que se van a ir adoptando para poder salir adelante, ¿no? Cuando uno habla de las famosas LELIC, uno realmente, la gente cuando deposita la plata en el banco, obviamente sabe esto, sabe que en definitiva lo que va a recibir mañana va a ser una moneda absolutamente devaluada, por más que le sigan subiendo la tasa de interés, porque hay un momento que, por empezar, la gente ya le perdió la confianza, hablemos claramente, y esto no es alentar que la gente lo haga, pero aquella persona, no estoy hablando de una persona de ABC1, estoy hablando de un empleado con suerte que no quedó debajo, su familia con 203.000 pesos de canasta básica no quedó debajo de la línea de pobreza, pero hay que tiene un sueldo que le permite ahorrar, aunque sea una pequeña franja de dinero, va corriendo a comprar dólares. Eso es inevitable, porque además, si vos a mí me decís que vamos a tener que pagar, tenemos 7.000 en rojo de reservas líquidas y hay que pagar al día de hoy 28.000 millones de dólares blue en intereses de LELIC, yo digo, esto me van a hacer, hablando en criollo, un pagadiós, o me van a dar nuevos bonos y me van a seguir pedaleando para agrandar la bomba y cada vez la bomba más grande y la mecha más corta, o la mecha, o alargando la mecha, pero alargando la bomba a la vez y que le explote el nuevo gobierno. El plan para mí es uno solo, es el plan llegar, no veo otro. Ahora, ¿qué confianza puede estar despertando en la gente para que la gente siga creyendo en depositar en los bancos? Es una cosa que me hace acordar esto una situación parecida al 2001. Y vuelvo a decir, no lo estoy diciendo apocalípticamente, ni estoy hablando con alguien que justamente jamás lo he visto en una situación de prender fuego como sos vos, sino todo lo contrario, explicás con claridad. Pero explicar con claridad no es vender espejito de colores, es decir la verdad. Entonces, esa es mi preocupación. Esto se parece más que al 2001, se parece más a 1989. Sí. Claro, porque los que son las LELICs actualmente, el equivalente en aquellos años se llamaban depósitos indisponibles. Sí. Que el banco, Machinea en ese momento le decía, bueno, mira, cuando la gente te deposita, tráeme la plata acá, le decía a los bancos y me la dejas inmovilizada que yo te pago una tasa de interés. Y acá es más o menos lo mismo, es el mismo perro con otro collar. Así que eso es lo mismo. Y respecto a cómo la gente se defiende, vos recordarás el año 89 cómo hasta los jubilados iban a la casa de cambio con su jubilación a comprar $100 o cientos y pico de dólares y los iba vendiendo de a poco para poder vivir en el mes. Seguro. Que en ese momento, hoy ya la calle de San Martín no es lo que era antes. Antes estaban todos agolpados en las casas de cambio mirando las pizarras Me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Y ahí vas a los supermercados y estaban los señores con las máquinas, los empleados con las maquinitas esas, ¿te acordás? Los no me acuerdo cómo era el nombre. Sí. Eran unas cintas que se pegaban con los precios que iban cambiando todo el tiempo. Sí, Rotaprin. Sí, no me acuerdo cómo era el nombre, pero lo que digo es,
Hoy tenés otra tecnología, ves el dólar, no vas a la calle San Martín, lo mirás por internet, en cualquier sitio de esos que te dan las cotizaciones al instante. Seguro. Y haces operaciones más rápido que antes, cuando tenés que ir al banco para hacer la transferencia, etcétera. Ahora, exactamente, lo haces por internet. De todas formas, hay una parte de la gente que, bueno, siempre la tasa lo tienta, la angurria existe, y otros que son empresas que no pueden hacer otra cosa que quedarse en pesos, pues no pueden estar comprando dólares, pues no los deja el tesoro, ¿no? O sea Claro. que están como en una especie de cepo en pesos. Es una especie de cepo en pesos. Sí. Vos estás trabajando actualmente, estás colaborando activamente con José Luis Esper, creo, ¿no? Sí, en realidad unimos fuerzas, yo estaba con lo mío y decidimos hacer algo en conjunto para hacer un partido liberal dentro de Juntos por el Cambio y competir como puede con Larreta, con Patricia, con el radicalismo, etcétera, y tratar de influir con las ideas liberales. Yo creo que tal vez a Juntos por el Cambio le faltó eso en la otra oportunidad, entender bien el problema económico, y creo que los liberales tenemos bastante claridad de cómo poder resolver este problema, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de contribuir a ver si se puede sacar el país adelante. Totalmente, y más que hoy esas ideas liberales que parecería que estaban clausuradas hace algún tiempo como demonizadas, como parecían ideas ultramontanas, perimidas, que nacieron y murieron con Adam Smith, parecería tan denostadas que estaban. Hoy parece que la gente las ha comprendido que es el único camino, que el socialismo, pese a haber caído el muro en el 89, el socialismo siguió tan campante y demostró nuevamente a lo largo de todo este tiempo, particularmente en nuestra región, su absoluta inutilidad para resolver problemas. Y en ese marco yo te pregunto, ¿cuáles serían las primeras medidas sintéticas que vos entendés que se deberían tomar ahora ya en posición en el terreno político? Cuando hablabas, recién dijiste muy bien, que la gente ya las tiene que empezar a explicitar ahora. ¿Cuáles serían esas 4 o 5 medidas que vos entendés? No, lo que hay que hacer primero tenés que tener respaldo político, ¿no? Seguro. Partiendo de si no tenés eso, no llegas ni a la esquina. Partiendo de ese supuesto, yo creo que hay que anunciar 7 medidas, o sea, para generar un shock de confianza, que son una reforma monetaria, una amplia desregulación de la economía, una reforma laboral que termine con la industria del juicio, una reforma del Estado para bajar el gasto y mejorar la calidad del gasto, una reforma impositiva, incorporar la economía argentina al mundo y transformar todos los planes sociales en trabajo. Estas son el eje, las 7 cosas sobre las cuales vas a trabajar. Ahora, cada una de esas medidas tienen diferentes velocidades. Vos haces una reforma monetaria mucho más rápido que la reforma del Estado. O de regular la economía más rápido de lo que es hacer una reforma tributaria y positiva, ¿no es cierto? Entonces, pero lo importante es que no te quedes en el anuncio, sino que lo anuncies y vayas avanzando en cada una de las medidas. Unas van a ser más rápido, otras no. Y eso te puede generar un shock de confianza tal que te dé tiempo para ir avanzando cada vez más rápido en las reformas que va a haber que implementar. Como ejemplo, te digo, no es exactamente el plan que yo estoy pensando, pero el efecto que causó, que fue el plan austral en el año 85. Totalmente de acuerdo. Alfonsín venía derrapando con Grispum, apareció Surruy con su equipo económico y anunció el plan económico. No era un plan económico que a mí me convencía, pero no importa. Anunció un plan económico, pero Alfonsín desde la Casa de Gobierno. Yo recuerdo que dijo, vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, a bajar el gasto público, economía de guerra. No sé si recordás eso. Totalmente. Y eso generó un cambio de expectativa que le permitió ganar las elecciones de medio término en los 4 meses. ¿Sabés lo que te puedo decir yo? Yo estaba en ese momento, era asesora de honor de la Intendencia, entonces la Intendencia, y escuché ese discurso junto con un altísimo funcionario desde Bolívar 1, que era donde estaba la Casa de Gobierno, lo de economía de guerra. Y este señor iba a firmar, no era Julio Saguier, porque si hubiera sido Julio Saguier no hubiera hecho eso. Este señor, le digo yo, tenía que firmar, yo lo estaba asesorando,
unas designaciones. Y le dije, mirá, me parece que después de escuchar Economía de Guerra, estas designaciones, que eran compromisos políticos, contratos, no lo firmes, porque este señor que está ahí enfrente habló de Economía de Guerra. Había unos grupos de izquierda que estaban en la plaza que cuando escucharon Economía de Guerra se dieron como los Montos con Perón, se dieron media vuelta y se fueron. Claro. Y la respuesta de él, ¿sabés cuál fue de este funcionario? No, me dijo, eso es para los otros, no para nosotros. Ese día yo sé lo que pensé, este gobierno ya está perdido. Porque si la propia fuerza política está descreyendo lo que está diciendo un líder como en ese momento Alfonsín, pues Alfonsín se la vio venir, dijo esto no da para más, acá hay que ajustar por todos lados. Si la propia fuerza política decía, no, esto es para los otros, no para nosotros, yo volví a mi casa y le dije a mi mujer, esto está perdido, porque no creen en el tipo que ya había pasado Semana Santa, que ya había demostrado sus dotes de líder, y bueno, y así pasó. Lo miraron para otro lado y la propia fuerza política le dio la espalda. Por eso digo, es necesario, lo que vos acabas de decir al principio de la charla se concatena con esto que te acabo de comentar. Vos dijiste un fuerte respaldo político y de eso se trata. Y hoy creo que están dadas las condiciones. No sé si vos lo ves así. Yo creo que sí, pero tiene que haber un equipo económico que genere mucha confianza y convicción en las medidas que hay que adoptar. La convicción del equipo económico tiene que ser tan importante o más que la del presidente, si te descuidas. Seguro, si no, no lo sacamos adelante. A mí, yo digo, un equipo económico donde yo metería como un Dream Team, como aquel gabinete que tuvo Marcelo T. Alvear, un gabinete prodigioso. Yo pondría más allá de quién sea el ministro, pero en todos los cargos pondría a toda la gente, qué sé yo, me viene el nombre de Esper, me viene el nombre tuyo, me viene el nombre de Luciano Laspina, Lacunza, pero todos tocando la misma sinfonía, ¿no es cierto? Sí, si no tocan la misma sinfonía, está frito. Está frito. Muchísimas gracias, Roberto, siempre tan claro y siempre tan llevando esperanza. No sos para nada tenebroso cuando das las explicaciones. Un abrazo gigante. Te agradezco. Un abrazo gigante, Roberto. Un fuerte abrazo. Gracias, querido amigo. Chao. Y nosotros creo que me pasé y tenemos que ir a la pausa ya, o seguimos adelante. A la pausa. Bueno, pausa, don Gerardo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. Vamos a cuidarte, en un FIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Y seguimos entre ustedes y nosotros, una excelente nota, me acota acá mi querido productor, el doctor Horacio Fernández, que fue una muy buena nota. Eso es porque es bastante crítico él cuando las cosas no salen bien, así que me siento muy halagado por ello y sobre todo por el invitado que hemos tenido, nuestro querido amigo Roberto Kachanowski. Y ahora vamos a tocar otro tema. Cuando empezó el programa yo hablé del tema Israel, hablé del tema de Cristina Elizabeth Fernández, hablé del tema Milei, y todo, como diría Cristina, tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque hace pocos días salió un fallo, dos fallos mejor dicho, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde nosotros habíamos señalado, yo escribí un artículo sobre eso, que muchas veces estaban utilizando las autonomías provinciales para violar la Constitución. En fallos que, si bien no resolvieron la cuestión de fondo, impidieron la reelección de Juan Mansur. Juan Mansur tuvo que recular en hojotas y pensaba burlar la Constitución, siguiendo una interpretación literal del artículo 90 por un superior tribunal amañado totalmente, Superior Tribunal de Tucumán. Él consideraba que básicamente ante la falta de prohibición expresa debe entenderse que el gobernador que ha cumplido 2 periodos consecutivos puede postularse a vicegobernador. Esta es la cortapisa que buscaron todos los señores feudales, incluido Néstor Carlos Kirchner. Lo que pasa que su modelo 4x4, 4 él, 4 ella, 4 él, 4 ella, resultó frustrado porque la biología se interpuso en el camino con su fallecimiento. En San Juan se dio una situación semejante, estaba inhabilitada la candidatura de Sergio Uñac, pero tenemos un ejemplo que a mi juicio es el más grave y paradigmático de todos, que es el de un señor feudal que prácticamente en la pandemia demostró claramente que es un dictador suelo. Digo de un dictador suelo porque es un hombre, yo en alguna oportunidad lo traté, y es una persona de poca monta, pocas luces, ¿no? O sea, tiene las luces necesarias como para con una jugosa billetera que le permite cooptar voluntades, seguir manteniéndose apoltronado como otros señores feudales en Argentina en su sillón. Pero acá ha surgido un grupo de diputados nacionales del radicalismo, de Juntos por el Cambio, que le dicen basta, apoyándose en el artículo 132 de la Constitución. Dice basta. La Carta Magna fue modificada en 2003 para que las reelecciones sigan repitiéndose, pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho, y en estas causas, justamente las que yo señalaba, tomando en cuenta una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las reelecciones no son un derecho humano, que por el contrario es un fin legítimo de los estados, evitar que las personas se perpetúen en el poder, porque evidentemente la permanencia por largo tiempo afecta a la independencia y la separación de poderes. En ese sentido, han impetrado diputados, como decía recién yo, y tenemos en línea a uno de los diputados, exdiputado, mandato cumplido. Tuve el gusto y el honor de compartir con él la bancada de Juntos por el Cambio, que es el querido amigo Mario Arce. Mario, querido, te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Bueno, gracias por tus palabras, y bueno, me parece que hiciste un recorrido bastante claro y contextualizar un poco la situación grave, que en este caso, bueno, de la provincia de Formosa. Así que, bueno, en primer lugar quería saludarte a vos, como vos decís, un gran amigo, una linda experiencia tuvimos en la Cámara de Diputados también, así que compartimos un montón de buenos momentos, así que lo recuerdo de manera positiva. Y bueno, y la situación de Formosa hoy nuevamente está en la agenda, así como en su momento fue la pandemia. Formosa también, por las medidas, por las políticas públicas que implementó el gobernador Infran y su gobierno, puso a Formosa como un modelo en el cual
todos sabemos que de alguna otra manera no tiene ninguna afinidad con un sistema de carácter democrático, en una república, donde se respetan, como vos decías recién bien, los derechos humanos. Y viene a colación un punto que vos señalabas muy bien, de la Carta de la OEA, justamente donde clarifica de alguna otra manera, porque este creo que es un planteo que hizo Colombia, y clarifica el aspecto que considera que la reelección indefinida no representa o no vulnera un derecho humano. Entonces, creo yo que es un punto de un organismo internacional que clarifica, más allá de que creo que nuestra Constitución nacional es muy clara, porque uno cuando escucha muchas veces a referentes del oficialismo, en este caso de Formosa, del Partido Justicialista, habla mucho de las autonomías, hacen hincapié en el tema de que las autonomías provinciales, pero es decir, eso no se puede tomar lisa y llanamente de manera descontextualizado, es decir, tenemos una Constitución nacional, hay tratados internacionales, hay resoluciones de alguna manera como esta de la OEA. Me parece que ponerlo en contexto viene bien, y más allá de un planteo que puede existir o que ya ha existido con anterioridad sobre este tema, la reelección indefinida de Infram, creo yo que el sentido común nos muestra un montón de aspectos que tienen que ver quizás con el respeto a la división de los poderes, el apego a la ley, a la misma Constitución Nacional, que sin lugar a dudas sostengo que una reelección indefinida en una Constitución provincial va en contra de estos principios de la República, que hacen a la primacía de la ley, la igualdad de la ley, que es muy importante también, la igualdad ante la ley, la periodicidad de los mandatos o de los cargos, y otros principios republicanos que me parece que la reelección indefinida colisiona justamente con estos conceptos, estos principios. La presentación la hizo Fernando Carvajal, ¿no? Sí, una de las presentaciones realizó el candidato a gobernador de nuestro partido. Después hay 2 presentaciones más, también otro del radicalismo, pero todos van en la misma línea, es decir, el fin, lo que busca es justamente, es decir, por un lado plantear la inconstitucionalidad, como en el caso de Fernando, pero después hay otros planteos que hacen más que nada la cuestión a través de la figura del amparo, a través de otros dirigentes están esperando justamente la presentación o la oficialización de la candidatura de Infram para hacer el planteo, así que, pero el fin último me parece que es el mismo, es decir, el hecho de que no se puede permitir que las reelecciones indefinidas se sigan de alguna otra manera con vigencia en nuestro país, porque hay una Constitución nacional que, más allá de que todos sabemos que las provincias son autónomas, pero hay que contextualizarlo, es decir, el artículo 5, justamente uno de los planteos o una de las cuestiones que todos sabemos tiene que ver con el hecho de que, es decir, las constituciones provinciales deben respetar la forma de gobierno representativa republicana, deben respetar lo que dice la Constitución Nacional. Me parece que en esa línea también se debe considerar el artículo 5 de la Constitución Nacional, el artículo 1 también. Sí, a veces, vos sabés que yo he tenido una diferencia con algunos constitucionalistas que me dicen, bueno, pero las provincias pueden, en ejercicio de su autonomía, cuando dictan sus constituciones, poner las elecciones indefinidas y porque esto no atentaría contra el sistema representativo republicano, pero porque, claro, la Constitución agrega que asegure la administración de justicia, el régimen municipal, la educación primaria, y todo eso aparentemente mal, porque tampoco la administración de justicia está bastante flojita de papeles en Formosa, y la educación primaria, por cierto, también, pero lo que a mí me hace más ruido de todo es que debe ser bajo el sistema representativo republicano. Yo tenía una discusión con algunos constitucionalistas, incluso algunos que trabajan conmigo, que me dice, mirá, yo mucho de este tema no quiero hablar porque me parece que Formosa tiene razón. ¿Cómo va a tener razón? Le digo yo, si está atentando contra lo que dice el artículo 75, lo que dice el artículo 75, inciso 22. Hay gente que a veces le molesta que uno cite artículos y todo, pero ¿sabes por qué lo hago, Mario? Porque para que la gente agarre la Constitución y la mire, y porque si la gente, yo creo que si en una clase de
de educación democrática o formación cívica y todo, se enseñara la Constitución y que si incluso, yo me acuerdo que llegó un punto que la tengo memorizada, o sea que me parece que es el pacto constitutivo de base de una sociedad. Si vos no lo conocés, viste, bueno, no, dice esto, la verdad que cómo podés después ejercer legítimamente tus derechos. Por eso creo yo Sí, que... más- sí. Sí, no, te escucho, te quería agregar algo. Sí, agregá, Marito. No, lo que te decía es que, es decir, bien lo decís vos, fíjate que hay una serie de normas que de alguna otra manera pueden estar en contradicción con la reelección indefinida en Formosa. Claramente, vos lo decías recién, los tratados internacionales que adhiere la Argentina, después estos artículos, el 1 y el 5 de la Constitución Nacional, y después, es decir, me parece que si uno lo pone en contexto también lo que representa, es decir, porque qué es lo que de alguna otra manera estar en una democracia, en un sistema republicano implica, es decir, no es únicamente ir y votar de manera periódica, es decir, implica un montón de aspectos, y Formosa de alguna otra manera se puede decir con este sistema de reelección indefinida, esta consolidación del poder, se encuentran vulnerados principios democráticos que tienen que ver quizás con el tema de la participación política, pero a través de manera transparente, de manera idónea se puede decir, y por el otro lado también el tema de la autonomía, es decir, lo que tiene que ver también con la independencia de los poderes, que hoy de alguna otra manera en Formosa está muy cuestionado, ¿no? Es decir, es un hecho, es un dato objetivo el hecho de que la justicia de Formosa, el Poder Judicial, no funciona, no está a la altura de las circunstancias para resolver los problemas como en este caso. Es decir, por eso todos los planteos directamente van a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque todos sabemos que es una escribanía, lo mismo que el Tribunal Electoral Permanente de la provincia de Formosa. Es decir, pero esta reelección indefinida o este artículo que permite la reelección indefinida en Formosa es lo que llevó justamente a el abuso muchas veces, a la concentración del poder de Infram, y en detrimento, se puede decir, de los ciudadanos. Es decir, claramente en función a estos principios, es decir, porque vivir en democracia, reitero, no es únicamente votar. Es decir, la calidad democrática se mide con la participación ciudadana, con la libertad de expresión, con la información, con la rendición de cuenta por parte de los funcionarios públicos también. Es decir, y todos estos aspectos democráticos, yo estoy convencido y estoy seguro que hoy están lastimosamente vulnerados por este sistema de reelección indefinida. Podemos agregar otros aspectos que tienen que ver quizás con la utilización de los recursos públicos, es decir, donde no se distingue partido político, recursos públicos y el candidato, en este caso Infran. Entonces, hay un montón de aspectos que me parece que conlleva. Y yo creo que también esto, y fíjate, capaz Jorge, vos sabés mejor que yo, lo que fue, es decir, la intención justamente del constituyente en el año 94 fue limitar, es decir, las reelecciones. Me parece que en esa línea se discute, ¿sí? Quizás la Constitución Nacional no lo dice directamente, pero lo que intenta el legislador o lo que se discutió es limitar, es decir, en cuanto a la duración del mandato y la posibilidad de ser reelecto. Es decir, me parece que ese es el espíritu, el trasfondo de nuestra Constitución Nacional, y me parece que más allá de las autonomías provinciales, viendo el artículo 1, sistema republicano representativo federal, ninguna provincia puede estar en contra de esas líneas de acción. Y me parece que el constituyente ya en el 94 fue en esa dirección, en tratar de limitar, y por lo tanto va en contra de la reducción indefinida. Y hay fallos, el de Unión Cívica Radical contra Santiago del Estero, que ya tiene casi 10 años, que dijo que las constituciones, que la prohibición de reelección de los cargos ejecutivos que puedan incluir las constituciones provinciales no vulneran la Constitución Nacional ni la Convención Americana de Derechos Humanos, diciendo, o sea, contrariamente, o sea, que la prohibición de reelección, si incluyen esas que puedan incluir, o sea, a contrario censo, es que la reelección vulnera la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo dijo también, el mismo kirchnerismo con el ministro de Justicia, o mejor dicho, de Aprites Judiciales, Martín Soria, se presentó en su momento el impulsor de una demanda contra
le impidió al gobernador de Río Negro ser reelecto, o sea, le dio la razón a él. Te agrego otro, Jorge, fijarte, dentro de los principios republicanos, el tema del principio de igualdad ante la ley, fíjate cómo se vulnera en este caso, es decir, nadie va a discutir que Infran tiene una ventaja a cualquier ciudadano, es decir, cualquiera de nosotros al momento de participar en una elección, es decir, en cuanto a la cantidad de años que estás en el poder, es decir, ocupando cargo en el Poder Ejecutivo. Acordate que él fue desde el 83 al 87 fue diputado provincial, después fue 2 veces vicegobernador de Vicente Joga, y de ahí en más del 95 hasta hoy, gobernador de la provincia de Formosa. Es decir, desde la recuperación de la democracia siempre ocupó un cargo público, ¿eh? Pero lo que te quería decir es, el principio de igualdad ante la ley está vulnerado también en este caso, teniendo en cuenta la ventaja que tiene Infran con relación a cualquier otro ciudadano. Es decir, y más todavía las denuncias que tienen que ver con la utilización de los recursos públicos, el mal manejo, muchas veces de aspectos que hacen a la publicidad de los actos de gobierno, es decir, un sinnúmero de cuestiones que creo yo también que vulnera principios republicanos. Totalmente de acuerdo, y realmente que estemos hablando en pleno siglo XX de esto, en pleno siglo XXI, perdón, de esto, es lamentable, sobre todo cuando uno, en estos días viste que hubo elecciones en distintos lugares, y la verdad que hay que explicarle a la gente, porque la gente dice, bueno, pero en algunos lugares fueron separados, Juntos por el Cambio, en 2 listas, igualmente hubieran sido en una sola lista, no hubieran ganado ni en Tierra del Fuego, ni, bueno, en La Pampa no, pues en La Pampa fue una sola lista, ni en Tierra del Fuego, donde fue nuestro amigo Tito Estefani por un lado, ni en La Rioja, ni tampoco en donde se votó también en San Juan, aunque no se votó para gobernador. ¿Y esto por qué es? Porque a esa reelección que vos llamás, que llamamos esa reelección indefinida, que es un señorío feudal, a eso se agrega además que el empleo público tiene niveles homéricos, o sea, la gente que depende, como digo yo, de la teta del Estado, esa gente generalmente es conservadora, no quiere cambiar el statu quo, llegó de la mano, en este caso, llegó de la mano de Infran. Entonces esa gente dice, no, ¿qué voy a cambiar? Por eso es que ganan como ganan los oficialismos en las provincias, sobre todo cuando se despegan, como están haciendo todas las provincias peronistas, sobre todo se despegan de la elección nacional. Entonces, si a eso vos le agregás la reelección indefinida, con la caja que tienen, que aparte les manda las remesas de los ATN, que le manda el gobierno nacional, de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Entonces, que esto nosotros, ¿te acordás que votamos el famoso pacto fiscal, que tratamos de corregirlo, pero que evidentemente sirvió para exacerbar que las provincias tuvieran más fondos para hacer clientelismo político, ¿no? Sí, seguro. Por eso, es decir, no es únicamente la reelección indefinida. Es decir, el modelo infranista, vos lo tomás, como vos bien lo señalabas recién, es decir, un conjunto de cosas que te lleva como resultado justamente a lo que uno no quiere. Cuando uno vive en democracia, es decir, busca qué es lo que busca, la participación ciudadana, el respeto a la libertad de expresión, las oportunidades laborales también de mucha gente, es decir, que puedan llegar más inversiones, que se respeten las instituciones, la seguridad jurídica, digo, es decir, todo este modelo de Infran va a contramano quizás de esos aspectos de que uno como ciudadano quiere vivir. Seguro. Es decir, con esos parámetros de calidad democrática. Entonces, bueno, yo creo que más allá de las presentaciones del planteo de reelección indefinida, yo creo que obviamente el ciclo de Infran ha terminado hace mucho tiempo, ya no creo que la sociedad formoseña no le puede ofrecer algo distinto. Inclusive no solamente desde la oposición pasaron generaciones, sino que dentro del mismo oficialismo hay muchos referentes, dirigentes políticos que quizás podían tener una oportunidad o podían hacer algo a favor de la sociedad, del pueblo, y no tuvieron, justamente porque fueron opacados por un dirigente de esta característica como Gildo Infran, es decir, digo. Muchísimo. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad, veremos más allá de la Corte. También está la responsabilidad de nosotros como oposición en tratar de estar a la altura de las circunstancias, no solamente con este planteo, sino también mostrando un camino distinto. Es decir, yo creo que la sociedad formoseña se merece
un proyecto quizás distinto que muestre que puede ser mejor, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Mario querido, y esta conversación fue muy buena para viabilizarla, la que hacemos habitualmente por WhatsApp. Y un abrazo grande a Fernando Carvajal, y espero que tengamos, porque es para bien de todos, éxito en esto. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Y llegó sobre el final para saludar Gastón Emens. Salí corriendo de la facultad y dije, voy a incorporarme. Sí, lo que pasa es que cuando ya está avanzada la conversación... uno escucha y admira. Bueno, muchísimas gracias. El miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a darte más tiempo. O darte tiempo. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles a las 18 horas, si Dios quiere. Chau. Gracias.